Usualmente en estas fechas navideñas, siempre vas a escuchar predicaciones acerca del amor de Dios. Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su propio Hijo. Vas a hablar sobre temas del perdón, Pero el perdón otorgado convirtió al Hijo aún en amigo. de la reconciliación, Te pido, Señor, que haya reconciliación en sus familias y amor en sus matrimonios. Dios siempre está pendiente de regresarte a ti la bendición más abundantemente de lo que le has dado. incluso predicaciones que hablarán del amor de Dios enviando a su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios dio lo mejor que tenía para la salvación de toda la humanidad. Hasta incluso predicaciones como esta. Todo aquel que va a celebrar Navidad es hijo de ese viejo. Pero hay un tema usualmente que no se predica en estas fechas. Ahora presta mucha atención a este mensaje que posiblemente ni siquiera tienes idea de qué se trata. Hoy les voy a hablar sobre algo que usualmente nunca oirás durante la Navidad, pero es de lo que realmente trata la Navidad. ¿Estás listo? Ustedes saben que nosotros estamos en lo que son los días de fiestas o Navidad, pero la mayoría de lo que tú sabes sobre Navidad no es realmente verdad. Hay un énfasis o personas que piensan que ciertas cosas son importantes en Navidad, pero que realmente no son importantes. Y algunas cosas aún sobre la historia de la Navidad que son importantes, pero realmente no son tan importantes. Hoy les voy a hablar sobre algo que usualmente nunca oirás durante la Navidad, pero es de lo que realmente trata la Navidad. ¿Estás listo? La ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, quiero que ustedes me escuchen por un momento, ¿ok? Esto es lo que sucede. Dice Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Sabes qué es una gran tempestad de viento? Es un viento que puede tumbarte, es un viento que puede derribar una casa, un viento que puede hacer que el mar se levante y simplemente se trague cualquier bote y lo sumerja. Dice, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Así que estos marineros sabían que el bote se iba a hundir y que iban a morir. ¿Ok? Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Recuerda eso? ¿Él estaba despierto o durmiendo? ¿Despierto o durmiendo? Él estaba dormido en el cabezal. Eso es muy importante. Quiero que recuerdes eso. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Y sabes qué? Después que oyes esta historia, ¿qué te dicen los predicadores usualmente? Bueno, ellos usualmente se pasan el resto del tiempo hablando sobre el poder de Jesucristo para calmar la tormenta, que Él podía hablar a la tormenta y calmarla. Así que él se levanta, él estaba dormido en el cabezal, se levanta, dice, calla, y la tormenta es historia. Ahora, esta fue una tormenta que era tan grande que aún los mejores marineros no podían navegar en esta. La barca iba a naufragar completamente, ya se estaba llenando de agua. Así que todos los que estaban en la barca sabían que no podían hacer nada para salvarse. Y que Jesús estaba durmiendo en el cabezal. Y se levantó y reprendió al viento. Y todos dicen, esta historia es sobre el poder de Jesucristo sobre la naturaleza. Bueno, lo es. Pero eso no es lo más importante de esta historia. Ahora, voy a leerte otra historia. Jonás 1:3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay un hombre que estaba huyendo de Dios, está desobedeciendo a Dios. ¿Entiendes?
Sigamos. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es como si fueras a hacer una bola de nieve y arrojarla con toda tu fuerza. Dios hizo una tempestad y con toda su fuerza lanzó al mar. Él hizo esto. Dios la causó. No ocurrió simplemente. No fue simplemente el hecho de que la naturaleza estaba fuera de control. Dios la hizo. Dios hizo una tempestad y la lanzó al mar. ¿Ves eso? Es muy importante. ¿Eso es aterrador? Cuando yo era un niño pequeño, yo salía a pescar tiburones con un tío y tenía alrededor de 9 años y nunca he olvidado que vino una gran tormenta. Y ya no estaba asustado porque estábamos pescando tiburones. Pero me di cuenta que cuando las olas llegaron, estaban las grandes olas y luego un hueco profundo y nosotros estábamos abajo en el hueco y las olas estaban por allá arriba. Y subíamos de nuevo y bajábamos y yo estaba muy asustado. No había nada que yo pudiera hacer para salvarme a mí mismo. Eso era lo que el bote era. Estaba lleno de marineros realmente fuertes, pero Dios hizo una tormenta y la lanzó al agua. Ahora, todos los marineros estaban como sorprendidos. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué? Y esto es lo que pasó. Ellos fueron donde Jonás, para resumirles la historia. Ellos fueron a Jonás. ¿Y dónde encontraron a Jonás? Ellos lo encontraron durmiendo en la barca. ¿Recuerdan cuando hablamos de la historia de Jesús? ¿Cómo lo encontraron? Durmiendo en el bote. Y ahora aquí Jonás está durmiendo en la barca. ¿Lo ves? Y ellos le dijeron, Jonás, ¿por qué está sucediendo esta gran tormenta? Y él le dijo, porque yo estoy en desobediencia contra Dios. Pero, ¿qué podemos hacer para calmar la tormenta? Esto fue lo que él hizo. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Jonás les dijo que lo hicieran. Él dijo en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y luego, de nuevo dice en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora, resumiendo, se dice que Dios envió una tormenta y la lanzó al mar. Y aquí dice que la tormenta estaba furiosa y la barca estaba a punto de quebrarse y nadie podía hacer nada. ¿Ves eso? ¿Qué era esa tormenta? La tormenta era la ira de Dios. ¿Y por qué Dios está airado? Por nuestros pecados. Furioso por la causa de nuestros pecados. Él odia el pecado. ¿Por qué Él odia el pecado? Porque Él es bueno. Él es bueno. ¿Y por qué Él es tan bueno y tan amoroso? Él odia el pecado. Y por causa de nuestros pecados, viene la ira de Dios como una furiosa tempestad. No hay nada que nosotros podamos hacer. Nada que podamos hacer para detenerla. Cuando esa furiosa tempestad vino, Jonás dijo, tomadme y echadme al mar. ¿No fue así? ¿Y qué pasó? La tormenta se detuvo. Así que Jonás era un hombre culpable, lleno de pecados, y él dijo, si ustedes me toman y me arrojan al mar, entonces la tormenta se detendrá. Jesús no fue un hombre culpable. Jesús fue inocente. Jesús nunca pecó. Y para poder detener la tormenta que iba a venir sobre ti y sobre mí por nuestros pecados, nosotros no tenemos que arrojarlo al mar. Él se arrojó a Él mismo al mar. Cuando Jesús estaba en la cruz, es como si Él, imaginémonos por un momento, que estamos en un bote. Y todos nosotros estamos aterrorizados porque las olas son tan altas, el barco se va a romper. Pero Jesús está dormido. ¿Por qué Él está dormido? Porque Él no ha hecho nada mal. Él nunca ha pecado. Esa ira, esa furia de Dios está viniendo sobre nosotros y está por romper nuestra barca. Eso no tiene nada que ver con Él. Él nunca rompió la ley de Dios. Él nunca pecó. Él está simplemente durmiendo. Dios no está contra Él. Él es el perfecto Hijo de Dios, quien siempre le obedece. Pero nosotros estamos en ese bote y tú y yo merecemos morir. Merecemos ser tragados por ese océano. Pero Jesús se pone al frente en el mismo momento en el que estábamos por morir, y Él se lanza a sí mismo en ese océano. Aún Él no merecía morir,
Él se lanza a sí mismo ahí. Y cuando Él lo hizo, cuando Él pagó por nuestros pecados con su vida, entonces la ira de Dios se aquietó. Y ahora Dios puede amarnos libremente. ¿Ves eso? Solo piensa sobre eso un momento. Tú estás por ser tragado en ese océano y succionado para morir por siempre. Y Jesús dice, detente. Y él se echa a correr, salta fuera del bote y lanza su propio cuerpo en ese mar. Y cuando lo hace, el mar se vuelve calmado. Ahora, niños, ¿qué vas a hacer? Cuando ves que hay alguien por ahí que te ama tanto, que arrojó su propio cuerpo en ese mar, ¿vas a simplemente ser capaz de dejar de pensar en eso? No. ¿No deberías vivir para esa persona? ¿No deberías amar a esa persona? ¿No deberías creer en esa persona? Es por eso que Jesús es más importante que cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta de que esta mañana solamente, yo he pecado lo suficiente como para ir al infierno? Esta mañana solamente. Pero Jesús se lanzó a sí mismo en el océano. Él detuvo la ira de Dios, que iba a venir sobre mí y sobre ti, por su propia muerte en nuestro lugar, aunque Él no merecía morir. ¿Quieres saber de qué se trata la Navidad realmente? Es sobre un bebé en un pesebre que creció viviendo una vida sin pecado y fue a una cruz y murió en tu lugar. Es sobre un gran rey que se lanzó a sí mismo al mar, aunque él no lo merecía. Una historia. Es muy conocida en todo el pueblo. No sé si es una leyenda urbana, pero era sobre un príncipe ruso y su esclavo. Y ellos estaban en un trineo de perros en Siberia y estaban a punto de despegar. Y una jauría de lobos. Y los lobos no son como tú piensas. No son como perros. La cabeza de los lobos pueden ser así de grandes. Y esta jauría de lobos vino tras ellos. Y muy pronto se dieron cuenta de que no serían capaces de escapar de esta jauría de lobos. Vamos a morir. Así que el sirviente se tiró del trineo de perros y los lobos se comieron al sirviente y el rey se salvó. Y alguien dijo, eso es una imagen de la cruz. Y otro hombre dijo, no, no lo es. Si hubiera sido una imagen de la cruz, hubiera sido el rey el que se tirara del trineo para salvar al esclavo. ¿Ves eso? Es por eso que amamos a Jesús, niños. No me gusta la religión. Yo no soy todo acerca de reglas y todo tipo de cosas como esas. Es sobre lealtad a una persona. Es de esto de que se trata. Fidelidad a una persona. ¿Lo ves? A Jesucristo. Aquel que te hizo y aquel que murió por ti. Es sobre ser leal a Él. ¿Ok? Dios les bendiga.